Ya lo tenemos con nosotros, lo habíamos mencionado más temprano, a Alejandro Kaufman, ustedes lo conocen, es profesor universitario, es ensayista, es crítico cultural. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Bueno, están? bien, bien, yo con ganas de hablar con vos, pero sobre todo de escucharte, como siempre, pedirte un análisis un poquito de esto que estamos tratando de, yo diría, descifrar o de atrapar, ¿no? De todo lo que nos está pasando, la crisis económica y social, las fuerzas que existen en torno a, uno podría pensar, cuestiones que hemos discutido, ¿no? El neoliberalismo como una fuerza prácticamente que nos rodea y al mismo tiempo los desafíos que se inscriben para nosotros. Cuando hablamos de la pandemia hablamos de algo que cruza todos los aspectos de la vida social, Ujú. económica, de las soberanías, de las lenguas. Es un fenómeno que cruza todo, pero eso lo podemos decir de muchas más cosas. Lo que sucede es que tiene un carácter desconocido, sigue siendo algo desconocido, en un mundo en el cual todo está planificado, todo es predecible, todo supone un aventamiento de los peligros, de los riesgos, de la seguridad. Entonces, someternos de pronto a una situación de imprevisibilidad Ujú. y de inseguridad frente a la cual nadie sabe bien qué hacer y que ocurre en todos lados al mismo tiempo, bueno, estamos en esa situación y eso es lo que seguramente va a durar mucho tiempo. Es muy difícil saber, con esto no hago una predicción cuando Sí, digo que puede durar mucho tiempo, no sabemos cuánto puede durar. Entonces, lo que podemos hacer en días como estos es ver qué no decir más bien, qué cosas no podemos certificar y cuáles convendría enfocar, ¿no es cierto? Por ejemplo, una que convendría enfocar es el tema del cuidado y la dificultad de que qué es un cuidado va cambiando. Ese es el gran problema. Por eso, a lo largo de todo este periodo, hubo cambios en qué se ujú, consideraba un cuidado colectivo. O sea, ese es un problema. Eh, Establecer un criterio de cómo cuidarse masivamente en tiempos cortos es una cosa completamente imposible. ujú. Es decir, eso no se pudo hacer nunca. En la historia social, los cambios de hábitos llevan mucho tiempo. Claro. Uno podría estudiar toda la historia cultural como una historia de los cambios de hábito en relación al peligro, respecto de la naturaleza, respecto de las enfermedades, respecto de los alimentos. Siempre fue problemático. En las religiones, ciertos hábitos de higiene provenían de la voz de Dios. Claro. Por qué Dios tenía que explicarte cómo hacer ciertas cosas de la vida cotidiana, qué mano usar para cada cosa? Bueno, porque hacía falta una autoridad que estableciera cierto orden en ese sentido, ¿no? O sea que tener conciencia de la enorme dificultad sería un paso importante y poder hablar de eso. Es decir, ahí yo veo que hay una dificultad muy grande, una dificultad en la esfera pública, digamos, ¿no? La esfera pública está atravesada por predicciones, supersticiones, por comentarios rápidos, por una especie de superstición acerca del cuidado, ¿no? Con todos los cuidados, con todos los protocolos se dice y nadie sabe muy bien qué quiere decir eso. Entonces, hay mucho que se podría hacer y que valdría la pena discutir. Ujú, ujú. Y digamos, ¿cómo nos estás viendo los argentinos? ¿Cómo estás viendo? Hablábamos en los últimos años y vos hacías un análisis, ¿no? Muy ajustado de cómo había sectores de la sociedad que sufrían determinado tipo de políticas. Hubo un cambio de gobierno, hay un programa, uno entiende, de gobierno en marcha. Pero también al mismo tiempo tenemos una pandemia en el medio. Digo, ¿cómo relacionás todo eso? Lo que traíamos, lo que pasó en el medio y de cómo estamos hoy. Nosotros tenemos una especie de enfermedad cultural que consiste en denostarnos a nosotros mismos como país y en admirar a otros países o otras culturas de una manera muy superficial y muy parcial. Sí. Incluso en el periodo de la pandemia eso se ve en cómo se admiraba a países europeos que estaban en situación mucho más catastrófica que nosotros. Ujú. Y vos ves en medios de comunicación o en espacios de enunciación pública cómo le encontraban todo el lado positivo a lo que pasaba en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en el momento que estamos mejor que ahora nosotros.
Y aún en la actualidad, ahora hay una segunda ola en los países europeos, que es desastrosa. Entonces, lo que es notable es la impunidad y la consistencia de ese discurso de admiración hacia lo europeo, hacia el primer mundo, hacia Estados Unidos, hacia Miami. Yo creo que ese es un gran tema de la historia cultural argentina, ¿no? No es de ahora. Es decir, Alberti ya decía que estaba muy bien un modo de pensar, pero el problema eran quienes vivían en este territorio, Claro. ¿no? Es decir, uno podía tener un buen modo de pensar constitucional, organizacional, pero con otra gente. O sea, la idea de que el país nuestro es extraordinario, pero tendría que estar otra gente que la que hay, está muy instalada. Y me parece que ahí hay una discusión que tener sistemáticamente y en la que siempre perdemos de algún modo, ¿no? Alejandro, y digamos, eso uno lo puede relacionar, por ejemplo, con una especie de campaña que uno ve en distintos medios, pero que por supuesto también está en la calle instalada, que es que hay que irse del país, que digamos, el país como está no tiene salida, no tiene solución. Ahí hay un componente argentino, pero evidentemente hay un componente más amplio, que es cómo las derechas están tratando de invertir los términos de la Guerra Fría. En la Guerra Fría el problema era el muro de acero, ¿no es cierto? La cortina de hierro que impedía salir. Ahora ha habido un cambio discursivo que es la gente se quiere ir de los países populistas quiere irse masivamente. Y eso quedó muy claro cuando empezaron a decirlo sobre el caso nuestro, que no tiene nada que ver con otros. No tiene absolutamente nada que ver lo que ocurre en Argentina con otros países respecto de que haya una especie de tensión emigratoria. Eso no tiene ningún componente de realidad, no se basa en ninguna evidencia. Y sin embargo, se instaló discursivamente la idea de que la gente se quiere ir. O sea que ahí hay un propósito político de generar una cierta atmósfera de la sensibilidad en contra de un gobierno como el actual, ¿no es cierto? Al que se lo quiere someter al programa neoliberal, por decirlo así, ¿no? Siempre es una palabra insuficiente, neoliberal, Sí. pero hay una programática muy fuerte que ahora está fortalecida porque tiene un caudal electoral que tuvo éxito. Entonces eso genera un nuevo tipo de tensión que es un colectivo que sabe que puede ganar elecciones. O sea, hasta ahora eso no había sucedido y entonces tenía una especie de discreción o de inhibición que se ha soltado. O sea, se ha soltado una discursividad muy agresiva que tiene un componente de apoyo, ¿no? Es decir, esa es la situación frente a la que estamos. Y que ahora en la pandemia se manifiesta como militancia del contagio. Hay una militancia del contagio. O sea, se milita el contagio. Es decir, contagiémonos, expongámonos, que haya muertos, que es una lógica de la guerra, ¿no es cierto? La lógica de la guerra es que en la que estamos situados objetivamente porque es un aspecto de la pandemia, es decir, la pandemia implica que todos los días haya muertos en todo el mundo y eso es propio de la experiencia bélica. Hay bajas, por lo tanto con lo que se convive no es con el virus, esa es otra cuestión. Convivir con el virus es una frase fascista, perdón. Me recuerda al Viva la muerte de Millán de Astray en la Guerra Española, ¿no? Es una atracción tanática por la destrucción que es propia de algunas derechas y que en nuestra pandemia se manifiesta a través de esta idea de convivir con el virus. No, con el virus no se convive, es lo contrario. Es decir, se experimenta la presencia de ese problema y uno se aleja del problema, no convive. La palabra convivencia significa empatía, significa coexistencia, significa interrelación, no alejamiento. Algo que se aleja. Claro. Algo que no queremos hacer definitivamente. Alejandro, la verdad que te agradezco muchísimo este contacto. Nos quedamos con poquito tiempo, pero por supuesto la invitación está abierta para charlar nuevamente aquí en Recalculando. Con mucho gusto. Gracias a vos. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igualmente. Bueno,